¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy explicándoles absolutamente todos los detalles de ese nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno. Sí, ese que no se podía trocear y que se ha troceado, sí, ese que iba a hacer algunas cosas que no nos convenían a ninguno, aunque luego lo niegue el Gobierno. Ahora mismo todos los detalles en Con Ánimo de Lucro. Hasta 80 medidas quería aprobar el Gobierno en un solo Real Decreto lleno de disposiciones adicionales, medidas que, por no poder sacar adelante los presupuestos generales del Estado, se veía obligado a aprobar mediante estos Reales Decretos. Figura, por cierto, de la que ha abusado como ningún otro gobierno en la historia de España el señor Sánchez. Pero el Gobierno lo ha hecho con una técnica, si me lo permiten, todavía más tramposa que el Real Decreto Ley, mediante el cual pues se aprueba por decretazo aquello que debería pasar por el Parlamento y por las Cortes Españolas para que fuera aprobada por todos los grupos previas enmiendas o opiniones del resto de grupos parlamentarios. Pues bien, este Real Decreto era muy tramposo. ¿Por qué? Pues porque era un cajón desastre en el que se metían 80 medidas de diferente pelaje, de diferente índole, algunas relativas a los impuestos, otras relativas a avales posibles para propietarios de vivienda, otras para la ley del suelo, otra para la ley de los desahucios. En definitiva, era un Real Decreto ómnibus, como se ha venido a llamar, en la que, con la excusa de, fundamentalmente, poder revalorizar las pensiones y poder aprobar las ayudas para los afectados por la Dana, incluso ayudas para los afectados por el volcán de La Palma, sí, todavía están llegando ayudas que se prometieron hace mucho tiempo, bueno, pues con esa excusa de, oiga, ¿cómo ustedes se van a oponer a que se revaloricen las pensiones? ¿Cómo se van a oponer desde la oposición a que lleguen las ayudas a los afectados por la Dana, por la gota fría en Valencia? ¿O por qué se van a oponer ustedes a que terminen llegando por fin algunas ayudas a los afectados por el volcán de La Palma? Bueno, pues de esta manera, y con la excusa de aprobar estas medidas, bueno, pues se meten en el saco otras muchas con las que no estaban de acuerdo ni Junts por Catalunya, ni Vox, ni el Partido Popular. Así, precisamente para no tener que sacar adelante medidas con las que están radicalmente en contra estos partidos, pues se hizo decaer aquel decreto. El Gobierno, y se le dijo al Gobierno, oiga usted, no quiero quitar sus 80 medidas, hay algunas de sus 80 medidas que sí que quiero aprobar. Eso se lo dijo Junts, se lo dijo Vox y se lo dijo el Partido Popular. ¿Y el Gobierno qué decía? Que no, que es introceable, que esto no se puede cambiar, que esto no se puede modificar de ninguna manera porque tienen sentido todas juntas y si no, no lo tienen. De nuevo, mantener el chantaje encima de la mesa porque se podrían aprobar perfectamente por separado y así, de verdad, encontrar un consenso y no tratar de activar un chantaje para buscar el voto del Partido Popular y Vox para medidas que Partido Popular y Vox no quieren aprobar en ningún caso. En cualquiera de los casos, finalmente, Junts, aquel que es capaz de subyugar a este gobierno cada vez que lo necesita, metió al gobierno, nada más y nada menos que a más de una decena de ministros y al presidente del gobierno en una sala para negociar lo que se podía o no aprobar de ese decreto ómnibus, y de 80 sacamos 29. 29 medidas que vamos a analizar aquí en profundidad. Vamos a analizar el discurso que enarboló el presidente del gobierno ayer en Consejo de Ministros, tras el Consejo de Ministros y delante de los periodistas, atacando a Partido Popular y Vox por haberse opuesto a este decreto ómnibus y acusándoles de fake news y de mentiras, que aquí vamos a contarles en realidad lo que de verdad sucedió y si es verdad o no lo que decía el presidente del gobierno delante de los periodistas. Pero antes de detallarles todo lo que sucedió en el día de ayer y cuál es la realidad de la normativa que ya se ha publicado hoy en el BOE, antes, insisto, vamos a ver la portada del Libre Mercado, como siempre, con Beatriz García. Bueno, y como no podía ser de otra manera, todo lo que vamos a tratar hoy está debidamente y ampliamente explicado en Libre Mercado y tengo a su jefa conmigo, Beatriz García. ¿Cómo estás? Muy buenas. Cuéntanos. ¿Cómo tenemos que leer hoy el periódico? ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por la propuesta de ayer del Gobierno de proteger a los propietarios
y pactada con Junts a cambio de prorrogar el decreto antidesahucios, que no es más que la legalización de facto de la ocupación o la inquiocupación, ya este término que conocemos todos. Y nos cuenta Sandra León cómo va a funcionar esa línea de avales y no sorprende a nadie, va a ser un completo fiasco y en lo que a mí me parece todo un chantaje a los propietarios afectados o los que quieran ponerse el paraguas del Estado, porque para beneficiarse de estas líneas de créditos, que todavía no nos han dado cifras de cuánto el gobierno piensa gastarse en esta medida, lo que está claro es que es un chantaje porque tiene que ser a inquilinos menores de 35 años, tiene que ser al precio del alquiler que pacte el Estado. Luego, las ayudas de si los ocupas te destrozan el piso y vamos, tienes que volver a hacer reformas, serán al final del proceso. O sea, mientras tanto, mientras el inquiocupa está dentro, el propietario pierde el dinero y luego ya arreglará cuentas con el Estado. Y como todos sabemos que el Estado es tan rápido y tan eficiente para hacer las cosas, seguro que les tiene esperando sentados si hay alguno que será marginal el que se beneficie de esta nueva ocurrencia. Eso es, y adelanto que vamos a tener aquí a Sandra León precisamente para que nos cuente con pelos y señales estas cosas que estamos avanzando. Esta pieza fantástica que tiene y que firma en Libre Mercado, pero ayer me citaste tú una pieza mía, hoy te cito la tuya, aunque lo hago todos los días, que es la de el gobierno subirá las pensiones, 3 datos que aguarán la fiesta a Sánchez. Es importantísimo, lo hemos comentado esta mañana con Federico, pero es verdad que nunca reparamos en la letra pequeña de las pensiones. Sí, bueno, ayer conocimos que el gobierno revaloriza las pensiones, otra vez saca a los jubilados, que los ha metido yo una semana jugando con ellos en su estrategia política con Junts. Ya finalmente no nos sorprende que confirman que las pensiones se van a revalorizar un 2,8%, pero ayer también conocíamos los últimos datos de la Seguridad Social. En enero sí que ha entrado en vigor esa revalorización. El gobierno amenazó con que en febrero los jubilados iban a ver sus nóminas mermadas. ¿Y qué conocemos en enero? Bueno, pues que por primera vez en España hay 9,3, más de 9, se rompe esa barrera, 9,3 millones de personas cobrando una pensión, gasto mensual récord, pensión media récord y las pensiones que entran, las nuevas altas, rozan ya los 1.600 euros. Entonces, esto es un completo despropósito y es que está completamente desequilibrado. Los jubilados cada vez son más, los jubilados cada vez cobran más, la tasa de natalidad cada vez es menor. ¿Cómo se va a sostener esto? Las cotizaciones no es que no lleguen, que llevan décadas que no llegan, pero es que ya la brecha cada vez es más grande entre ingresos y gastos. Y esto es un problema del que el gobierno se niega a hablar y encima nos llama negacionistas al resto. O sea, es una cosa completamente dantesca. Es dantesca y es querer ponerse un antifaz ante un problema que es de primer orden y que tendríamos que atajar, pero el gobierno sigue queriendo no solo no mirar la realidad, sino hacer que los demás no la miremos. Pues no, oiga, la realidad está ahí y como tú decías, cada vez se jubila más gente, cada vez cobra más esa jubilación y cada vez viven más, que es otro... Es algo de una lo que, buena noticia, que de lo que deberíamos estar muy contentos, todos. Pero esto lo que contribuye es a que cada vez sea más insostenible este sistema tal y como está concebido y que está condenado a ir haciendo perder poder adquisitivo a los pensionistas en un futuro no muy lejano. Cuéntanos, ¿qué tenemos que estar pendientes para mañana pues en Libre Mercado? También sobre pensiones vamos a hablar, en este caso de invalidez y en este caso en Argentina, que el gobierno está dame algún ejemplo. Está levantando alfombras y está viendo que es que hay como 1 millón de pensiones fraudulentas, o sea, gente que cobraba estando muerta, gente que cobraba y presentaba una radiografía de la pierna y era la radiografía del perro, o sea, cosas así de un sistema de un Estado subsidiando a gente que no lo necesitaba. Entonces, pues Milei está intentando cuadrar un poco esta locura. Está a tope con la motosierra el señor Milei. Bueno, pues mucha suerte a Milei con su cruzada y lo leeremos mañana en Libre Mercado. Hasta mañana, Bea. Bueno, pues para
Para empezar por el principio y para poner, digamos, un poco de contexto a todo lo que les vamos a contar en el día de hoy, se lo vamos a desgranar pasito a pasito, vamos a conectar en primer lugar con los servicios informativos de Radio, porque quien estuvo ayer delante del presidente del gobierno, como siempre levantando la mano sin éxito, porque a nuestro compañero Rubén Fernández nunca le da la palabra al señor presidente del gobierno, bueno, pues allí estuvo Rubén Fernández atendiendo a todas las explicaciones que quiso dar el presidente del gobierno y que no fueron muchas. Buenas tardes. En el nuevo Real Decreto siguen las ayudas a los afectados por la Dana y el volcán de La Palma, la revalorización de las pensiones y las ayudas del abono transporte. También parte del decreto sobre desahucios, aunque se introduce como medida complementaria un aval para propietarios. En cambio, salen del texto una serie de ayudas a empresas que Junts había criticado y también algunas que ya no son reversibles, como la cesión de un céntrico palacete parisino al PNV y que los de Ortúzar ya han inscrito ante el notario. Del Real Decreto también se queda fuera el plan MOVES sobre coches y medidas tributarias que Junts promete que se aprobarán más tarde, aunque habría que esperar otro Real Decreto ómnibus. A cambio, Sánchez acepta tramitar la proposición no de ley sobre una cuestión de confianza que Junts exige a cambio de mantener su apoyo al gobierno. El jefe del Ejecutivo, durante su comparecencia, daba a entender que se cambiará el texto para luego meterlo en un cajón. Lo cierto es que, aunque salga adelante, aprobado por el Congreso, las proposiciones no de ley no obligan a su cumplimiento, solo instan al Ejecutivo actuar. El texto queda ahora a merced de la mesa del Congreso y más tarde servirá como termómetro de relaciones con Junts, pero lo cierto, Luis Fernando, es que no pasará de ahí. Pues muchas gracias, Rubén. Ya ven que todos los detalles siempre los tiene Rubén Fernández, que es, como digo, quien se las tiene que ver todas las semanas con el gobierno y con el presidente del gobierno en concreto. Pero el presidente del gobierno, aparte de este resumen que nos ha ofrecido Rubén Fernández, pues tengo a Rubén Folguera ya conmigo. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Porque dentro de su comparecencia se tomó la licencia el presidente del gobierno, como no podía ser de otra manera, para cargar contra la oposición y para hablar de nuevo de bulos, de fake news, de desinformación, pero creo que has hecho un análisis un poco más pormenorizado, ¿no?, de las palabras del presidente. Sí, Sánchez denunció que PP y Vox principalmente están extendiendo bulos sobre las intenciones del gobierno con la aprobación de este Real Decreto Ley ómnibus que han llamado, y lo decía de este modo. Creo que en los últimos 6 días también nos han mostrado la enorme capacidad que tiene la coalición negacionista del Partido Popular y de Vox para contaminar el debate público con manipulaciones y mentiras que aprovecho también para desmentir hoy. Y del mismo modo decía que, bueno, a pesar de lo que denunciaban Vox y PP, en este Real Decreto no se mencionaba nada sobre el IVA de los alimentos ni tampoco de la luz. Se ha dicho que este Real Decreto Ley, el que no se convalidó, contenía medidas que harían subir el precio de la luz. Y yo quiero decir que es falso, que no es verdad. Se ha dicho también que este Real Decreto Ley subía el IVA de los alimentos. Otra falsedad, otro bulo, otra mentira, ya que no contiene ninguna medida al respecto. Y cuando digo ninguna, es ninguna. Bueno, ahí podemos decir que estrictamente, stricto sensu, tiene razón. Lo que pasa es que es un razonamiento, como siempre que hablamos del presidente del gobierno, tramposo. Claro, ¿quiere decir eso que no nos han subido los impuestos y en concreto el IVA de los alimentos y de la luz? No, porque como recoge la agencia tributaria en su página web, en el 31 de diciembre del año pasado decayó el escudo social y por tanto el IVA de la electricidad y también de los alimentos básicos aumentó. En concreto, para los alimentos de primera necesidad pasó del 2 al 4%, para los aceites de semilla y de la pasta del 7,5 al 10%, y en el caso de la electricidad, que estaba entre el 5 y el 10, depende de las circunstancias, pues regresa al 21%. Claro, por tanto, el PP lo que acusa al gobierno es de no incluir en este nuevo Real Decreto la prórroga del escudo social, que ya se hizo en ocasiones anteriores, como por ejemplo en el 2022, donde en un Real Decreto ya se contemplaba la prórroga de las exenciones y de reducciones fiscales. Claro, entonces el razonamiento que aquí hacemos y que también denunciaban PP y Vox es el contrario, es no, lo que está haciendo el gobierno es no aprovechar esta ocasión para reducir el IVA.
Y por eso se hizo decaer. Pues, oye, tienes que incluir este tipo de medidas. No quieres incluir, no estás diciendo que tiene dos partes, una económica y otra de escudo social, para poder mantener las ayudas a todos aquellos que lo necesitan. Bueno, pues incluye estas dos medidas que son muy importantes. No las has incluido, te lo hago decaer. Y te lo hago decaer porque no las has incluido. Entonces, el razonamiento tramposo del presidente del gobierno diciendo que no, que se está diciendo que este decreto hacía, no, es que ya nos han subido la luz y los impuestos de la luz y de los alimentos. Y además se ha hecho con nocturnidad y alevosía, y mientras nos tomábamos las uvas, que aquí también lo contamos precisamente en Con Ánimo de Lucro, todos los impuestos que nos habían aprobado según nos tomábamos las uvas el día 31 de diciembre y nos felicitábamos la Nochevieja y la llegada del Año Nuevo, ahí mientras nos abrazábamos, el gobierno nos metía las manos en los bolsillos a través del IVA o de la luz. La luz que consumíamos en ese momento ya era una luz grabada, en este caso al 21% y no al 5 o al 10 en el mejor de los casos. Todo por un escudo social que, según el gobierno, hace mucha falta, y por eso hay que aprobar un ómnibus con 80 medidas en las que no se incluían esto. Sí, 80 medidas para otras cosas, pero para bajar los impuestos, no vamos a mantener las bajadas de impuestos que decayeron en aquel momento. Por eso es tramposo, es falaz y es mentiroso la declaración que hizo el presidente del gobierno en sede parlamentaria. Efectivamente, técnicamente, si nos agarramos a la literalidad de las palabras del presidente del gobierno, está en lo cierto. En el Real Decreto Ómnibus no figuraba ninguna mención precisamente al IVA de los alimentos o al IVA de la luz. Y eso era lo que criticaba el Partido Popular y Vox, que tenía que estar incluido en ese decreto, porque si no seguían pagando los ciudadanos la luz y los alimentos más caros, porque decayó el 31 de diciembre y arrancó el 1 de enero de nuevo esa subida. De hecho, habrán notado ustedes, si han tenido que pagar alguna factura o han acudido a su supermercado, cómo estos alimentos han subido de precio y desde luego la factura de la luz también. Por eso decimos que esto es mentiroso. Este es uno de los detalles, de los muchos detalles que tenemos respecto a la aprobación que se hizo ayer, donde también se dijo que no se podía trocear y se troceó. Eso es. Y donde se dijo que no se podían asumir una serie de cuestiones que, por supuesto, después de la presión de Junts, el gobierno asumió. Sí, pero la desfachatez del gobierno llega hasta tal punto que dicen que han aprobado o que han conseguido aprobar la práctica totalidad del ómnibus original, cuando realmente son 29 de 80, que bueno, si haces el cálculo son el 36% de las medidas. Es decir, si para el gobierno el 36% de un documento es la práctica totalidad, pues claro, ya no sabemos muy bien a qué acogernos. No, desde luego que sí. Rubén Folguera, ¿tienes algún detalle más que tengas que comentarnos? Nada más, simplemente pues recalcar lo que tú has dicho, que además el gobierno pues decía que en su compromiso con la sociedad no iban a permitir que se trocease este ómnibus, pero claro, lo que al final han hecho, dado sus intereses, es permitirlo. Bueno, pues permitirlo y aprobando además cuestiones especialmente dañinas. En Libertad Digital tenemos la suerte de contar con Sandra León, que es una de nuestras redactoras. Sandra León, que anoche vio el Boletín Oficial del Estado, se dio cuenta de las cosas que se habían aprobado y se leyó hasta la última coma de todo lo referido a todo lo que tiene que ver con la ley antidesahucios, con el impedimento de un propietario de poder recuperar su casa en definitiva, que es de lo que se trata. Este Real Decreto viene con premio en ese sentido y Sandra León nos lo va a contar. Nos lo cuenta en Libertad Digital y en Con Ánimo de Lucro, aquí en persona. Ya la puedo saludar. Sandra León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, encantado de tenerte aquí. Me hace mucha ilusión además tenerte aquí, que hacemos tanto por teléfono. Poder contar con vosotros aquí siempre es un lujo. Y además, si nos vienes a explicar exactamente qué es lo que se aprobó ayer y cómo va a afectar a los propietarios de viviendas, sobre todo aquellos que tienen vivienda alquilada y que se la inquiocupan, o aquellos que sufren una ocupación, bueno, pues cuéntanos qué fue a lo que se aprobó ayer, que ya está en el BOE y que tendrá que ser refrendado. Bueno, pues casi te diría que si lo tuviera que resumir con una palabra, esa palabra sería estafa, porque eso es lo que mejor resume lo que nos han vendido, ¿no? Al final, después de que se apruebe esta matización del decreto antidesahucios, lo primero que tienen que saber los propietarios es que los desahucios siguen suspendidos y que no van a recuperar su vivienda.
Esto era lo que les importaba y esto es lo que ha pasado. Bueno, de base hay que dejarlo claro. Era lo que se celebró hace unos días cuando el decreto decayó, que además tú decías, escribías en Libertad Digital, no tiren las campanas, o sea, no lancen las campanas al vuelo porque esto es verdad no es que era una alegría contenida porque la propia plataforma de afectados por la ocupación, que es la que más ha estado dando la batalla durante todos estos años, 5 hay que recordarlo, que llevan suspendidos los desahucios, nos decía, hoy celebramos esto, pero sabemos que el gobierno va a volver a la carga, ¿no? Yo creo que lo que no se imaginaban era que iba a ser tan pronto y que Junts, porque al final Junts tiene mucho que ver en este asunto, iba a aceptar una matización tan light. ¿Por qué? Lo decimos porque, claro, el gobierno, como decía, sigue suspendiendo los desahucios, no van a poder echar a sus inquiocupas, pero a cambio les dice, no se preocupen porque vamos a aprobar una línea de avales que es una especie de seguro de impagos de tal forma que el Estado se va a hacer cargo de todas las rentas impagadas. Claro, a priori esto dices, bueno, pues muy bien, ¿no? Por lo menos, aunque no me paguen los inquilinos morosos, que al final son inquiocupas, me paga el Estado. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que a continuación lo que te dice y lo que viene, insisto, en el Boletín Oficial del Estado es que para acogerse a este seguro de impagos, para que te lo puedan pagar, uno, tienes que tener lo que ellos consideran un alquiler asequible, es decir, sometido a ese índice de referencia de precios que marca el gobierno y, por otro lado, además, solo lo vas a poder solicitar, solamente vas a poder cobrar todas esas cantidades impagadas una vez que hayas logrado echar a tus inquiocupas a los que a su vez no te dejan echar. Con lo cual, al final, ¿esto qué significa? Pues que van a seguir en la misma situación, vas a seguir si tienes un inquiocupa que se considera vulnerable sin poder echarle, pero sí, si algún día lo logras echar, sea como sea, pues entonces podrás reclamar estas cantidades. Pero insisto, solamente si tu alquiler, tu renta, la que tienes marcada, entra dentro de los parámetros que marca el gobierno. No puedes decidir, oye, pues yo tengo esta casa porque considero que lo vale alquilada a 1.300 euros. No, si el gobierno te dice que tiene que alquilarla, alquilada en 700, pues tienes que alquilarla por 700. Claro, ojo a esto porque desde Alquiler Seguro ya están haciendo cálculos y lo que estiman es que actualmente solamente un 15% de las viviendas que están en el mercado del alquiler están sujetas a ese índice que marca el gobierno, con lo cual a la inmensa mayoría, un 15%. A la inmensa mayoría no les serviría de nada. Es decir, que ni siquiera a posteriori, una vez que consigan echar a sus inquiocupas, van a poder cobrarlo. Yo creo que esto es un drama y además, Luisfer, creo que es un drama para todos, si me lo permites. Porque por un lado es un drama para los propietarios, que no van a poder echar a sus inquiocupas y van a tener que seguir sometidos a esa ruina económica. Es un drama también para los inquilinos, porque al final si no da seguridad jurídica a los propietarios va a haber menos oferta de alquiler y eso se traduce en una subida de precios y va a ser un drama para todos los ciudadanos españoles porque ya me dirán ustedes quién va a querer invertir en vivienda en España. Bueno, de hecho, hay muchos fondos, BlackRock me parece entre ellos, que ya dijo que se quería salir del negocio inmobiliario porque era imposible. Y es imposible porque toda la problemática que has expuesto de una manera brillante, Sandra, es una problemática que habla de que en España la propiedad de la vivienda está en cuestión. Es decir, muchas de las personas que nos estén viendo y escuchando ahora mismo probablemente sean propietarias del piso en el que viven, de la casa en la que viven o incluso tengan alguna propiedad más, qué sé yo, un trastero, una plaza de garaje o una casa en la playa de la que disfrutan los fines de semana o las vacaciones. Pues bien, uno se compra una casa con mucho esfuerzo, teniendo que generalmente constituir una hipoteca sobre la misma, renunciar etcétera, a muchas cosas, hacer muchos sacrificios, muchos esfuerzos y una vez es tuya la casa, con ella haces lo que quieres. Pues bien, en este país, en España, no haces lo que quieres, porque estás incurriendo en el riesgo de que el Estado decida por ti en qué la tienes que utilizar. Y además lo hagas por la fuerza y en el momento en que a ti te violentan la propiedad de tu vivienda. Esa es la realidad que vive nuestro país y esa es la realidad que rodea a los supuestos derechos de propiedad que ya no nos amparan en España. Y sobre todo, y voy más allá, porque el derecho a la propiedad está en cuestión totalmente, pero también la misma seguridad jurídica, ¿no? Y esto era algo que ya nos advertían desde el sector inmobiliario la semana pasada. Decían, el problema es que la sensación que se está transmitiendo es que España es un país de pandereta en el que hoy hay una regulación, mañana hay otra y la semana que viene igual hay otra diferente, ¿no? Y al final eso, ¿qué garantías da a nadie? Con lo cual yo creo que esto es mucho más pernicioso todavía, porque
porque va más allá de lo que pueda afectar a lo que es la propiedad privada. Es una cuestión, es la esencia de nuestro país. Desde que Pedro Sánchez está en el poder, la seguridad jurídica en este país no existe. No existe. De hecho, ya somos en los rankings internacionales el país, o de los países desarrollados, con mayor inseguridad jurídica. Desde el incumplimiento de los laudos que perdemos por las cuestiones de las renovables, pasando por los derechos de propiedad en nuestro país y el mercado inmobiliario, que no es nada operativo. Sandra, no sé si nos dejamos algún detalle adicional o qué podemos esperar a partir de ahora. ¿Crees que vamos a darle más trabajo a Desocupa? ¿Crees que los juzgados se van a llenar más o menos? Porque esto lo que hace es desincentivar desde luego al que es víctima de una ocupación o de una inquiocupación a acudir a las vías legales. Sí, lo que pasa es que aquí hay que advertir una cosa. La mayor parte de empresas, como Desocupa y otras que han nacido al calor precisamente de este decreto antidesahucios, no suelen aceptar los casos si recurres a la vía legal. Es decir, si ya está tu caso en los tribunales, no lo aceptan. Esto es algo que hay que avisar a la gente, porque luego mucha gente a mitad de camino dice, hoy voy a abandonar la vía legal y voy a recurrir a estas empresas. Por lo general, una vez que ya está en vía judicial, no lo admiten. Lo que sí creo es que va a generar un caos absoluto, porque la semana pasada mucha gente recurrió inmediatamente a sus abogados, oye, pon un escrito para ver qué pasa, cómo podemos acelerar esto, ahora se vuelve a aprobar otro decreto y por tanto tenemos que hacer otra cosa diferente. Desde luego que esto va a saturar los juzgados. Y luego te adelanto que mañana en Libre Mercado vamos a explicar el precedente que existe a este seguro de impagos y que demuestra por qué esto es una estafa. Porque ahora estamos hablando de un seguro de impagos, que tiene gracia que se llame seguro cuando lo que ofrece es todo menos seguridad, pero hasta ahora ya había en marcha unas compensaciones para los propietarios que tenían que mantener sus inquiocupas y la realidad es que solo entre un 5 y un 7% de víctimas las ha cobrado. Entre un 5 y un 7. Eso es. Tremendo. Desde luego es, como tú decías, una estafa con todas las letras. Totalmente. Sandra León, muchas gracias. A vosotros. Y continuamos analizando todo lo que se aprobó ayer y cómo se aprobó ayer. Hemos visto las mentiras del Ejecutivo, nos ha resumido Rubén, digamos, el grueso de las medidas que se aprobaron ayer. Rubén Folguera nos hablaba de que pasamos de 80 a 29, por mucho que el Gobierno diga que se ha aprobado casi la totalidad de lo que quería aprobar, yo ya no sé hasta dónde vamos a llegar. Y Sandra León nos hablaba de quizá uno de los aspectos más lesivos de todos cuantos se aprobaron ayer en este decreto ómnibus, que como le ha bautizado Federico Jiménez Los Santos esta mañana con la brillantez que le caracteriza, el decreto minibus, no ómnibus, después de quitar tantos decretos. Pero tengo ya conmigo a nuestro analista de cabecera en el día de hoy, es Ignacio Moncada. Ignacio, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Luis Fer? Encantado de estar aquí, como siempre. Mira, tengo por ahí a Rubén Folguera. Esto es un lujo, ¿eh? Hoy tenemos a todos aquí en el estudio. Bueno, a Rubén, el pobre no, pero a Sandra sí, a Ignacio también, lo cual pues siempre es de celebrar. Ignacio, una maniobra, la del Ejecutivo, la verdad que muy llamativa. Es verdad que no es la primera vez que en democracia vemos que se aprueba un decreto ómnibus, pero de estas características, porque generalmente tienen algo que ver las medidas que se quieren aprobar o las medidas que se meten de rondón en otros decretos para ser aprobadas suelen ser pues aspectos que hay que corregir de una determinada ley, algo que está mal redactado en otra, cambio de redacción en otra más. Estas son las medidas adicionales que se suelen meter en los decretos ómnibus. Pero un decreto ómnibus de 80 medidas en las que se aprueba, por un lado, el blindar, digamos, la defensa de los ocupas frente a los propietarios, o la subida de las pensiones, o la no inclusión de la prórroga de las bajadas del IVA de los alimentos o de la energía, o el famoso MOVES 3 que está pidiendo tanto el sector del automóvil, parece como demasiado heterogéneo, ¿no? Es una cosa, oye, macho, que aquí tienes cosas que hay que discutir, porque con unas estoy muy de acuerdo, pero con otras estoy muy en desacuerdo. No vas a dejar de aprobar algo como la subida de las pensiones, por mucho que aquí estemos en contra, pero sabemos que la oposición en este caso estaría a favor. No vamos a dejar de aprobar la subida de las pensiones porque me hayas colocado el decreto antidesahucios, ¿no? Nada, todo el proceso ha sido una charlotada, ha sido una impostura. En el fondo es un chantaje de Pedro Sánchez para tratar de colar muchas medidas
que en ningún momento o en ningún caso partidos como el PP o Vox o incluso Junts están dispuestos a aprobar, colando en el mismo paquete pues cosas con las que van a estar de acuerdo, como las ayudas a la gota fría en Valencia, las consecuencias de la gota fría o a lo del volcán de La Palma, ¿no? El volcán de La Palma o la propia actualización de las pensiones, con lo que el PP está totalmente de acuerdo. Pero claro, el chantaje se hace en unos términos en los que cuando se rebelan estos partidos, porque no quieren aprobar todo el paquete, Pedro Sánchez dice que no se puede trocear, como si fuera algo, digamos, que fuese una unidad imposible de dividir, porque todas las medidas están de alguna forma relacionadas entre sí, cuando no es en absoluto el caso, es un cajón desastre. Y luego, además, cuando al final lo trocea, dice que está planteando la práctica totalidad de las medidas, cuando de las 80 han pasado a ser 29, una de las cuales es nueva. O sea, que al final todo el proceso ha sido una burla. Al final yo creo que es tomar a los españoles, a la gente que está escuchando, por idiota. Y bueno, pues cada uno que vea cómo se considera, pero vamos, yo creo que eso no cuela a mucha gente. No, y luego las medidas, más allá de lo que es la charlotada de Ignacio, las medidas no van en la dirección de, como dice el presidente del gobierno, aprovechar el gran momento económico que vivimos. Primero ponemos en duda que vivamos un gran momento económico, pero desde luego las medidas que se están tomando, como nos contaba ahora mismo Sandra, van en contra, por ejemplo, de los necesarios cambios en el mercado de la vivienda para resolver uno de los problemas que tiene nuestra economía, que es que se ha convertido en misión imposible ser capaz de alquilar o de comprarte una casa prácticamente en España. Desde luego una casa, si no tienes ahorros, ya no te la compras, pero es que la alternativa del alquiler para aquellas familias que no tenían recursos para poder asumir la compra de una vivienda también se ha eliminado, porque precisamente por la intervención en el mercado de la vivienda lo que están consiguiendo es que salga mucha oferta del mercado, que la oferta se reduzca muchísimo, la demanda aumente y por lo tanto los precios estén absolutamente disparados. Y las únicas soluciones que tienen encima de la mesa, como se ha demostrado, es más intervención, de nuevo menoscabar los derechos de propiedad en un mercado en el que sin derechos de propiedad no tiene sentido que exista dicho mercado, ¿no? Decía el gran economista Ludwig von Mises, posiblemente el mejor economista del siglo XX, que si algo nos puede explicar la historia es que civilización va inextricablemente unido al concepto de respeto de la propiedad privada. Siempre que hay civilización tiene que haber un respeto significativo de la propiedad privada, y cuando no se respeta de manera sistemática y general la propiedad privada, las sociedades colapsan, las sociedades se desintegran. Y esta medida, la medida que de hecho es la principal componente de la propiedad de las personas, del patrimonio de las personas, que es la vivienda en España. En otros países tienen más propiedades de otro tipo, propiedad financiera o de otros tipos, pero en España es muy importante la propiedad inmobiliaria. Y precisamente las medidas que se han tomado es cómo no combatir el problema de la ocupación. Es decir, primero, si tienes un ocupa, no puedes expulsarlo de tu propiedad. Y luego el remedio a no haber expulsado de tu propiedad es que el Estado sea quien, y con las trampas que habéis contado en este programa, pues te acabe dando un dinero en compensación por haber mantenido en tu propiedad a una persona que no tiene ningún derecho por no haber pagado o por haber entrado sin autorización o por lo que sea. Entonces, la forma de resolver el problema no es esa. La forma de resolver el problema es que se respete el derecho de propiedad y los contratos libremente firmados. Y todo este apaño realmente, que además no sé si el PP le ha dado la idea al Partido Socialista o se les había ocurrido juntos o algo, pero el PP estaba proponiendo algo parecido, no va para nada en la buena dirección. Desde luego que no. Fíjate que sería todo muchísimo más fácil. Oiga usted, se respetan los derechos de propiedad y yo, Estado, en caso de querer hacerlo, pues propongo, pues como se ha hecho en otras ocasiones, yo voy a promover vivienda por mi cuenta para poder darle una alternativa a aquellas personas vulnerables que considero que necesitan una ayuda. No voy a expropiarle la propiedad a los propietarios para que den ese servicio, que digo yo, que soy el Estado, que lo tienen que dar, y además luego lo que hago es
como le estoy quitando la propiedad al propietario, le tengo que compensar, pero solamente después de que salga un ocupa. Es un galimatías perverso que al final lo que hace es obviar el derecho principal y primigenio que debería existir, como decimos, que es el de la propiedad, y que ahorraría muchos problemas a todo el mundo, porque aún así el gobierno lo que está diciendo es que tiene que promover mucha vivienda y que va a construir 200.000 viviendas en España para que haya más oferta de alquiler asequible. Oiga usted, construya vivienda para aquellos que usted considera que son vulnerables y que lo que están haciendo ahora mismo es inquiocupar. Y al propietario respétele la propiedad. Fíjate qué fácil. No tendría que construir ni tantas viviendas ni tendría que darle ayudas a los propietarios. Claro, es que al final, si el gobierno, un gobierno socialdemócrata, pues quiere ayudar a las personas que no tienen solución habitacional, como dicen ellos, pues puede ir caso a caso y puede ir ayudándoles. Pero el sistema de que lo ayude aquel que tenga la mala suerte de que le entre un ocupa o que tenga una persona alquilada que decida dejar de pagarle, pues no es una forma razonable de resolver ese problema, es una forma totalmente aleatoria, es como una ruleta rusa. Si te toca la bala, pues has tenido mala suerte, ya te ha tocado el ocupa, pues ha destruido el valor de tu propiedad en buena medida, y es algo aleatorio y totalmente arbitrario, es decir, es una medida nefasta. Pero vamos a la que todos estaban de acuerdo, la revalorización de las pensiones. La revalorización de las pensiones vuelve a poner a las pensiones en el centro del debate. Y no es baladí, porque por mucho que el gobierno ahora se dedique a decir que todos aquellos que llevamos tiempo denunciando que es un sistema que no es sostenible por la estructura de nuestra pirámide demográfica, por la longevidad cada vez mayor de nuestros mayores, por el número cada vez mayor de personas que acceden a la jubilación y por contra el menor número de nacimientos y la cada vez menor número de personas que acceden a un trabajo para poder cotizar y pagar las pensiones, todos aquellos que llevamos tiempo denunciando esto somos considerados negacionistas. Y lo que hace el gobierno es, mediante este Real Decreto, algo en lo que estaban todos de acuerdo, es aumentar el poder adquisitivo de las pensiones para que lo que se subió en enero no decayera en febrero y no tuvieran el cabreo de todos los pensionistas. Esto esconde una lógica perversa, más allá de las cuentas, como nos contaba Beatriz al principio del programa, de las cuentas reales del sistema, ¿no? Un sistema en el que lo que entra no da para pagar todo lo que hace falta pagar y hay que recurrir a deuda pública, hay que recurrir a impuestos, hay que recurrir a subidas de nuevo de las cotizaciones sociales, sino que ya de por sí lo que hace es que vemos cómo la evolución de las pensiones en las gráficas sube de una manera ininterrumpida, mientras que el poder adquisitivo de los salarios que tienen que sostener esas pensiones se mantienen planos o bajan. No parece, insisto, que esto sea muy sostenible por mucho que el gobierno nos llame negacionistas, ¿no? ¿Eres negacionista, Ignacio? Pues de aquellas cosas a las que me opongo, sí. Eres realista, ¿no? Tú lo que ves es la realidad. Bueno, decía Ayn Rand, de hecho, que todo el mundo puede ignorar la realidad, pero lo que nunca va a poder es ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad. Es decir, en el sistema de pensiones al final tenemos la mala suerte o pues desafortunadamente hemos caído en una sociedad en la que tiene un sistema de pensiones que es una estafa piramidal forzosa, pero tanto la gente que está trabajando como la gente que está jubilada, es decir, todo el mundo ha sido atrapado en ese sistema. Y ese sistema es un sistema que, por lo que decías de la pirámide poblacional, hace que cada vez haya menos trabajadores y cada vez haya más pensionistas cobrando de las nóminas de los trabajadores. Entonces, de hecho, cuando lleguemos, se calcula más o menos que en el año 2050 pues va a estar cerca de un pensionista por trabajador, es decir, lo que cobre un pensionista va a tener que salir de una nómina. Y esto además se le tiene que añadir pues una bola de deuda que estamos pasando a las generaciones futuras, que bueno, que las generaciones de pensionistas futuras somos nosotros y son muchos de nuestros oyentes, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede seguir negando la realidad y seguir haciendo como que no pasa nada y seguir actualizando las pensiones y las pensiones mínimas al 6% y las no contributivas al 9%, pero las consecuencias de la realidad las consecuencias de haber ignorado la realidad no van a desaparecer. Entonces, realmente es un debate que hay que plantear en términos generales. Es necesario reformar el sistema de pensiones y es una reforma, bueno, que existen muchas formas de hacerlo, es una reforma que va a llevar tiempo necesariamente,
pero que podemos ignorarla durante algún tiempo, pero en algún momento nos va a atropellar el camión. Y esas consecuencias inexorables, que como decía Ayn Rand, son las que no vas a poder evitar por mucho que quieras disfrazarlas de cualquier color, son las que, tal y como estamos, y si seguimos como estamos, nos va a llevar o a que nos confisquen ya más del 50% de nuestro salario, que es lo que nos están confiscando ahora. Tendrán que confiscarnos mucho más para poder pagar esas pensiones y los gastos asociados al famoso estado del bienestar, o las pensiones tendrán que ir reduciendo su tasa de sustitución. Si ahora estamos cerca del 80% del último salario percibido, esas pensiones tendrán que ir reduciendo hasta la media europea, más o menos, que está en el entorno del 50%. Pero este discurso yo creo que no le va a gustar pronunciarlo a ninguno de los líderes políticos que hoy pueblan nuestro arco parlamentario, ¿no? La consigna para los políticos es quien venga detrás que arree. Entonces, así es como va a hacerlo este partido, pero también es como va a hacerlo el PP, como lo ha venido haciendo anteriormente. Es decir, es un problema que como no forcemos la sociedad civil a que los políticos lo cojan, lo adopten y le cojan por los cuernos, no lo van a hacer por voluntad propia. Claro, y es un discurso un poco maniqueo, porque se ha alimentado siempre la idea de que el pensionista cobra la pensión a la que tiene derecho por haber cotizado mucho durante mucho tiempo, cosa que es verdadera, es cierta. O sea, al final el pensionista se ha tirado muchos años cotizando y, por supuesto, tiene derecho a su pensión pública por todo lo que cotizó. Lo que no recuerdan, o a lo que se suele asociar esta idea, mejor dicho, es a que lo que cotizaste está guardadito en un sitio y por eso te lo están devolviendo. Y que te suban o te bajen la pensión depende de cuánto de eso que tú ya cotizaste te quiere devolver el gobierno. El problema es que no fue así. No ha sido así nunca. Lo que usted cotizó, a los pensionistas que nos escuchen, pagó las pensiones de los que se jubilaban cuando usted trabajaba. Y los que hoy trabajamos pagamos las pensiones de ustedes que se jubilan. Y si les suben a ustedes las pensiones, quiere decir que a los que estamos trabajando ahora, a sus hijos y nietos, les tienen que quitar un poquito más de sus salarios. Es decir, para que usted gane más, el trabajador de hoy tiene que ganar menos. Por ahí el mecanismo de equidad intergeneracional, el famoso MEI, que se introdujo como un concepto nuevo dentro de las cotizaciones sociales, se metió de rondón y ahora se quiere subir. Es decir, quieren quitarnos todavía más dinero de nuestros salarios, y esta es la trampa que mucha gente no quiere ver. Quiere taparse los ojos y, en este caso sí, ser negacionista de una realidad que, como tú dices, tendrá consecuencias. Además, lo del mecanismo de solidaridad, la cuota de solidaridad es muy gracioso, porque claro, tienes una sociedad ahora mismo en la que las pensionistas cada vez son más, cada vez cobran más y los salarios están estancados y pierden poder adquisitivo desde la llegada del periodo inflacionario. Y entonces aparece en el decreto Omnibus un concepto, después de revalorizar las pensiones, que se llama cuota de solidaridad o mecanismo de equidad intergeneracional, y el trabajador dice, hombre, algo de generosidad intergeneracional, algo me va a tocar. No, es una cotización adicional para ti, es para seguir subiendo las pensiones. Eso es. Entonces, bueno, pues el trabajador obviamente pues estará, pues digamos, muy desafecto con el sistema. Desde luego que sí. Ignacio Moncada, te tengo que agradecer mucho que hayas pasado este ratito con nosotros analizando las cosas más importantes de las que se aprobaron ayer, y espero verte muy prontito aquí de vuelta en Con Ánimo de Lucro. Un placer. Un gusto. Y después de analizar el tema del día en profundidad, ¿qué les parece si nos acercamos a los mercados? Mercados que vamos a analizar hoy con ayuda de nuestro analista bursátil del día, que no es otro que Emérito Quintana, es asesor del fondo Numantia Patrimonio Global. ¿Cómo estás, Emérito? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, un gusto tenerte en el día de hoy. Además, te voy a proponer, yo creo que un tema para hoy, que tenemos todavía 10 minutos por delante, que te va a gustar. Llevamos 2 días hablando de la irrupción de la inteligencia artificial china, del DeepSeek, de cómo ha golpeado esto al mercado norteamericano, del lunes negro que atravesó la bolsa norteamericana con una caída brutal de Nvidia, perdiendo más de 600.000 millones de dólares en un solo día en Wall Street, y bueno, pues que hizo temblar las piernas a más de uno y que hizo que pues más de uno lo pasara muy mal.
como sabía que tenía yo hoy a Emérito Quintana en esta parte de mercados, digo, ¿por qué no hablamos de las enseñanzas que tenemos que sacar como inversores de eventos como el que hemos vivido en estos días de la inteligencia artificial china? Emérito, antes de empezar con tu análisis, simplemente contarte que la bolsa española ya está rebotando, de hecho está muy por encima de los 12.000 puntos, 12.256, con una subida ahora mismo del 0,84%, después de una subida de ayer del 1,3%, y además con valores como Inditex, IAG y Mapfre con subidas superiores al 2%. Las caídas no son tan gruesas, Ferrovial y ArcelorMittal son las que más caen junto con Acciona, y no llega ninguna a caer más de un 1%. Enseñanzas, Emérito, enseñanzas del evento que hemos vivido esta semana en los mercados. Sí, bueno, primero lo hemos hablado más veces, que la gente sepa en lo que invierte. Esto es importante. Incluso, sí. Incluso en el fondo mío hay gente que se piensa que es un fondo tecnológico, porque a veces solo se hablan de algunas empresas, y yo insisto en que el 90% son cosas muy aburridas. Son terrenos, son inmuebles, son aseguradoras, son ferrocarriles. Tenías una Entonces, cantera, en un ¿no? día como canteras, entonces el otro día se vio que Numantia no cayó nada, mientras las más tecnológicas pues caían mucho. Entonces, igual alguien incluso se decepciona porque piensa que es un fondo tecnológico y no tiene lo que quiere, ¿no? Claro. Entonces, primero ver en lo que realmente invierten los fondos. Nosotros sí que tenemos Meta, tenemos Tesla. Yo creo que Tesla es la empresa de IA más infravalorada y que no le afectan estas cosas. Pero bueno, pues no teníamos Nvidia y algunas de las que más han caído. Una de las enseñanzas, yo creo que se está viendo que lo que Mark Zuckerberg de Meta vio hace ya 2 años es lo correcto. Y él lo que decía es que los modelos propietarios cerrados acabarían comoditizándose, y él apostó por la inteligencia artificial open source o de código abierto, y es a lo que está atendiendo ahora. Correcto. Más allá del conocimiento profundo respecto a lo que uno invierte, profundo, hombre, yo no digo que uno invierta en Numantia y se tenga que estudiar todas las compañías, pero sí al menos leerse las cartas que escribe Emérito, verse las reuniones con partícipes y conocer un poco la filosofía que se esconde detrás de Numantia Patrimonio Global. Hablamos de este fondo porque tenemos a su asesor hoy con nosotros, pero más allá de eso, esos momentos, Emérito, en los que entra el pánico y es inevitable pensar, Dios, me he equivocado, estoy invertido en un ETF del S&P 500 y ahora igual esto empieza a caer. Cuando nos entran las dudas, ¿qué debemos hacer? Yo creo que relativizar las cosas, nunca hacer ni compras ni ventas en caliente. Esperar a que el mar se calme, ni por optimismo ni por pesimismo, porque la gente ya sabemos que le da mucha importancia a la información reciente y luego pasa un mes y se queda en nada, o hemos descubierto otras derivadas. Entonces, en cuanto a que ahora hay una IA 30 veces más eficiente, pues puede que incluso sea positivo. No sé, si todos vamos en coche y de repente se inventa el autobús y podemos ir 30 personas a la vez o 40 en vez de 2, pues la gente no dice, y pues igual ya no hay que invertir tanto en carreteras, porque ya hacemos con unos pocos autobuses, vale. Pues hombre, quizá todavía haga falta muchísimas carreteras en las siguientes décadas. El problema es que no sabemos cuánta cantidad va a hacer falta ni para el entrenamiento ni para la inferencia. Pero si se reduce el coste de la inteligencia y cada vez hacemos más con menos, eso a la larga es buena noticia. Hemos sabido también, Emérito, que DeepSeek utiliza, o ha dicho que utiliza los chips de Nvidia. Sí. Siendo así, tampoco se explica mucho el por qué Nvidia cae a plomo, cuando, corrígeme si me equivoco, digamos, una de las debilidades de la tesis de Nvidia es que se espera, o es lógico pensar, o al menos es lícito pensar, que antes o después aparecerá un competidor que quiera comerle la tostada a Nvidia, pero si DeepSeek no es ese competidor de OpenAI quizá, pero no de Nvidia, ¿no?
Eso es. Simplemente la gente pensaba que harán falta menos equipos de Nvidia, pero lo que han hecho es utilizar equipos de Nvidia. No lo han querido decir porque se supone que hay una sanción a los chips avanzados por parte de Estados Unidos para China. Entonces no puedes decir lo he hecho con 50.000 tarjetas de Nvidia, porque entonces van a decir ¿cómo te has saltado la sanción? Tampoco se puede saber si realmente lo han entrenado solo gastando 6 millones de dólares en el momento del entrenamiento. Está claro que la infraestructura les ha costado mucho más. Pero por lo menos han explicado cómo han hecho una especie de ingeniería inversa para ver, digamos, para inferir qué ha hecho OpenAI para conseguir ese modelo O1. Entonces, quizá también tenía que existir antes el O1 para que ellos pudiesen hacer esa ingeniería inversa. Entonces, igual van siempre a la cola. Consiguen hacerlo más barato, pero siempre están a la cola. Pero es verdad que hay muchas preguntas y siguen utilizando Nvidia y no hay sustituto ahora mismo para que hacerlo con tarjetas de Nvidia. Es verdad que han hecho algunas cosas para hacer la memoria más eficiente, para ir a lenguaje más cerca de los ceros y los unos que de alto nivel, pero eso es bueno para toda la industria. De hecho, Donald Trump, cuando comentó la irrupción de DeepSeek, y siendo además chino, algunos podían esperar que saliera diciendo que iba a cerrar, o sea, que iba a prohibir la entrada de DeepSeek en Estados Unidos, pero no, lo que dijo es: empresas americanas, espabilad, hay que competir y hay que competir mejor que los demás. Sí, lo que veo es que se dice mucho que es una batalla de China contra Estados Unidos. Y es una batalla de unas pocas empresas y de unos pocos equipos a un lado y al otro, en un país u otro. Pero no es el Estado chino contra el gobierno americano. No, eso desde luego. ¿Por dónde crees, si tienes alguna idea formada respecto a cómo se va a desarrollar la IA? Ahora mismo los campeones son los fabricantes de los chips, como es el caso de Nvidia. Es quien ha materializado durante estos últimos años la imagen de campeón de la inteligencia artificial, al menos en los mercados. Pero como tengo la sensación de que nos encontramos al borde de un debate un poquito más parecido al de Internet cuando apareció en su día, conocer quién va a ser el ganador va a ser muy complicado, ¿no? Sí, es bastante complicado saber qué monopolio seguirá habiendo, sobre todo si la propia IA genera innovación en un montón de campos que afectan incluso a la fabricación de chips o al propio software. Entonces es muy difícil saber qué va a pasar, incluso si todo está caro o barato. Porque Nvidia, si haces un beneficios antes de impuestos de los siguientes 12 meses, son 25 veces. No es que esté muy caro, si pueden seguir ganando lo que están ganando o creciendo lo que están creciendo. Bueno, pues lo veremos y aquí lo contaremos. Mérito Quintana, te agradezco muchísimo este ratito en Con Ánimo de Lucro, como siempre. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos al boletín de la 1 y volvemos en Con Ánimo de Lucro con el avance de economía para quedarte sin amigos. Continuamos en Con Ánimo de Lucro y como lo prometido es deuda, estamos para hablar ahora del capítulo que nos espera esta semana. Y ojo con el capítulo que nos espera esta semana en Economía para quedarte sin amigos. Y como siempre tengo conmigo a Nuria Richard. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. A uno de los miembros de la dupla, pero como a Domingo luego le tengo en un montón de sitios. Mira, a Domingo le tengo muy visto, vente tú, Nuria. Siempre rodeado. Fíjate Hombre. Que no queremos amigos. Y estamos, fíjate, mira, entre Manolo, Domingo, tú y yo, fíjate, tenemos a Manolo el fin de semana en La Trinchera. A vosotros, que ya el sábado se emite Economía para quedarte sin el amigos. programa de Economía para quedarte sin amigos, que luego de madrugada... Sí, los domingos a las 12. A las 12 tenemos también el programa en estreno en Es Radio. Tenemos Tu Dinero Nunca Duerme a mediodía. O sea, estamos... Hemos copado. Estamos todos. Hemos copado, y cuando nos llama Manolo a la trinchera, pues ya ni te cuento. Eso es, allí también. Pero estaba yo diciendo, Dando ojo caña. al capítulo que tenemos. Sí. Capítulo entre manos. Ahí ya os vais a quedar sin amigos ya. ¿Sabes que Barbadillo ha bautizado este año como el francoveo?
En vez del jacobeo, el francopeo. Gracias a Pedro Sánchez. Me parece muy bueno, sí. Jano hablaba el otro día en su programa de las Olimpiadas franquistas, ¿no? Pues eso, más o menos. Pues esto, más o menos. Un montón de actos. Entiendo que vamos a hablar para de recordar Franco. que Franco está muerto cuando ya todo el mundo lo sabe. Sí. De hecho, dimos cuenta de que estaba muerto porque lo desenterraron del Valle de los Caídos y se lo llevaron a Mingo Rubio, en fin, lamentable. Sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, pues nosotros hemos dicho, pues vamos a hablar de la economía del franquismo, porque ya dedicamos un episodio a la economía de la guerra civil. Correcto. Es que la guerra civil hubo dos pesetas, la republicana y la nacional. Y nadie quería la republicana. ¿Y por qué sería? ¿Y por qué sería? Ahí también hablamos, claro, del episodio del robo del oro del Banco de España. También. En fin, bueno, pues en este episodio abordamos cómo fue esa economía del franquismo, que como sabes se dividió básicamente en dos partes. Una primera, que fue proteccionista. Eso es, la autarquía que se llama, que es justo después de la guerra civil. Acaba la guerra civil, imagínate cómo está España, hecho trizas. Destrozada. Ya no solamente el sistema productivo, sino también el humano, porque claro, los hombres, los masculinos, pues claro, habían muerto, tú imagínate, y jóvenes. Tú sabes esto de los ejércitos del chupetín. Sí, 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 sí. En fin, pues claro, España estaba destruida y la industria estaba destruida. Y además, previa a la Guerra Civil vino la República, que fue una época también para dedicarle otro episodio de economía para quedarte sin amigos, cómo estaba España precisamente en la Segunda República. Bien, pues claro, acaba la Guerra Civil, empieza el franquismo y Franco pues se cierra. Dicen que intentaba llevar la economía de España en aquellos primeros años, en los 40, de la primera década, de los 40 a los 50, como si fuera el cuartel de Zaragoza. Entonces todo era muy cerrado, muy constreñido. En España seguía vigente, por supuesto, y más allá de los años 50, la cartilla de racionamiento. Muy difícil desarrollar, muy difícil volver a levantarse de los escombros, y encima España se enfrentaba a un bloqueo internacional, porque nosotros estábamos, ya sabes, al lado del fascismo. Correcto. Bien, pues luego hubo otra segunda etapa, que es en la que Franco se deja convencer, podemos decir. Entran estas familias que había dentro del franquismo y se deja convencer por la parte, podemos decir, más liberal. Y viene la Gran Revolución, ese plan del año 59 en la que la economía empieza a florecer, y de qué forma, ¿no? Y de qué forma. Y llega también el dinero extranjero. Y España, Franco dice, pues venga, vamos a abrirnos. Apertura. Y entonces, pues España entra en el FMI y recibe fondos del FMI. Con Estados Unidos se empieza a hablar, porque si no le gustaba Franco a Estados Unidos, pues menos le gustaba el comunismo, ¿no? Correcto. Y también en la OCDE, o sea, empezamos a estar de nuevo en el mundo. Nosotros en este capítulo no estamos solos, hemos invitado a un profesor que es un historiador económico que nació en el año 1936. ¡Ostras! Y no veas cómo está, increíble, toda una lección de vida, de memoria, de datos, un gran estudioso de toda esta época, es catedrático emérito de Historia de la Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, uno de los grandes especialistas a nivel mundial en Historia Económica del siglo XX, Premio Rey Juan Carlos I de Economía en el año 1994. Él es Gabriel Tortella, que nos decía algo muy incorrecto, muy para quedarse sin amigos. Mira, escucha. Pues si me permite una opinión un poco radical, yo creo que las dictaduras de derecha son mejores que las de izquierdas. Y yo me considero una persona de izquierdas, pero en realidad tanto Pinochet como Franco, por ejemplo, dos dictadores de derechas, al fin y al cabo, de un modo u otro, promovieron el crecimiento económico en sus países. Franco en la segunda etapa, la primera yo creo que no, pero en la segunda etapa sí, y en cambio las dictaduras comunistas esas sí que no tienen remedio. Es que en la Unión Soviética 70 años de comunismo y dio el resultado que dio, que se vino abajo el régimen por sí mismo. Yo no he visto en mi vida un fracaso tan palmario como el de la Rusia soviética. Son generaciones que han vivido muchísimo. Por Imagínate, supuesto. la Segunda Guerra Mundial también, por supuesto. Un niño de la posguerra, Gabriel. Pues que tenga mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones, porque en la España actual... Hay que decir que Gabriel estuvo preso
el franquismo le encarceló pues por propaganda, por asociación ilegal en la universidad, y es uno de los firmantes de un último manifiesto que se ha hecho contra este francoveo organizado por Pedro Sánchez. Desde luego lo de la memoria democrática le parece pues una gran memez, sobre todo porque, a ver, rescatar ahora a Franco, evidentemente yo creo que eso ya no se le escapa a nadie, ni siquiera a los más cafeteros del Partido Socialista. Es una forma de tapar otras muchas cosas que están sucediendo en este país. Y yo creo que además ya es hora y estamos preparados para analizar el franquismo, en este caso desde el punto de vista económico, desde la historia, desde los datos, desde el análisis. No desde las tripas. Desde las tripas, eso es. Gabriel hacía alusión a esa generación de liberales que aparecen a partir del año 1959 con el plan de estabilización. Franco, con todo, en el año 57 remodela su gobierno y pone en su gobierno a Ullastres y a Navarro Rubio, de quien acabo de hablar, que son economistas liberales. Yo me acuerdo cómo nos impresionó en mi casa. Yo ya era mayorcito, ya era estudiante, pues era más que estudiante, y había ya tenido escarceos con la policía franquista, pero a mis padres, a mí, que de repente Ullastres hablaba del liberalismo, pero hablaba del liberalismo bien, decía que había que hacer una economía liberal, que había que liberalizar la economía española, y yo me acuerdo que mis padres me decían, oye, pero esto es nuevo, esto realmente fue un cambio, y empezó el año 57, y fue una cosa relativamente gradual, pero estos hombres acabaron convenciendo a Franco de esto, como decía. Yo creo que es uno de los libros de Carlos Rodríguez Brown en el que cuenta cómo Franco destituyó a uno de los ministros de Hacienda por intentar subir los impuestos. Sí. Bueno, fíjate, ¿no? La política impositiva en el franquismo, cuán diferente de la de hoy. Me hacía mucha gracia, yo le recordaba cuando el otro día Sánchez hablaba de esto de las diferencias del dinero que se cobraba entonces y ahora. Hombre, es que allí no te quitaban la mitad de lo que ganabas como sucede hoy en día. Y también me recuerda mucho cuando escucho a estos historiadores y a gente que vivió aquel periodo. Recuerdo mucho un pasaje de uno de los últimos libros de Federico, no recuerdo si era La Vuelta al Comunismo o Memoria, no recuerdo cuál de los dos, creo que es La Vuelta al Comunismo, en donde habla de la visita de Solzhenitsyn a España. Sí, Memoria al Comunismo. En Memoria. ¿Cómo se le recibió? Cómo se le recibe y lo que dice en una entrevista en Televisión Española. Sí, que no le parece una dictadura, o sea, le parece muy diferente a lo que está viviendo, claro, con Stalin. Aquí he leído prensa internacional, me he movido con libertad por todas las comunidades autónomas, he podido entrar y salir sin ningún tipo de problema. Eso en la Unión Soviética hubiera sido completamente imposible. Desde luego. Es también curioso ver cómo España, que a nosotros nos ha quedado la imagen de las suecas y las películas de José Luis López Vázquez, como a partir de los años 60, pues es verdad que se reactiva la economía, pues por supuesto por el turismo. De hecho, se levanta mucho la mano en la expedición de pasaportes, que eso es muy importante y va unido a la economía. Los inmigrantes que estaban en Alemania mandan muchísimas remesas de capital. Vamos, yo conozco gente en mi pueblo, ¿no?, que se va a trabajar a Alemania y luego viene con bastante dinero, monta aquí sus empresas, en fin, pues españoles que se buscaron la vida y, por supuesto, gracias a la apertura al extranjero y a la llegada de este tipo de ayudas, que yo creo que exprimimos mucho la vaca, tanto del FMI como de la OCDE. Y bueno, una generación, tengo que decir, con muchísima valía, una generación que yo creo que ya anticipaba lo que vino después en la transición y que nos dejó unos mimbres básicos para la construcción de la democracia. No se puede explicar mejor, Nuria. Pues no nos perderemos ese episodio. Me alegro. Muchas gracias. Un abrazo. Y llegamos a esa sección que yo sé que todos ustedes están esperando los miércoles con Antón Díez-Tubet, el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, que ya nos acompaña. Antón, ¿cómo estás? Hola Luis Fer, muy bien, ¿tú qué tal estás? Bien, mira, hoy te tengo por teléfono, normalmente esta sección la hacemos aquí los dos en el estudio, pero bueno, todo se andará, dentro de poco espero poder volver a tenerte aquí en el estudio, pero esto no nos va a impedir tratar temas importantes, temas interesantes, anticonsejos de los buenos, de los que hay que anotar y de los que hay que anotarse siempre en la cabeza para no caer en la tentación. Y el anticonsejo de hoy te lo quiero pedir relacionado, Antón, con el asunto de actualidad de esta semana. Nos levantábamos el lunes, un lunes negro en las bolsas, Wall Street se desploma,
Nvidia cae un 17%, pierde 600.000 millones de euros de capitalización, esto es horrible. Y de repente, pues claro, empiezan las canillas a temblar y la mano se te va sin querer al botón de vender y puedes tomar una decisión precipitada. ¿Qué consejo o qué anticonsejo tenemos que dar en este tipo de momentos, en este tipo de casos y en el análisis de este tipo de situaciones? Bueno, aquí el anticonsejo es no reaccionar precipitadamente, ¿no? A veces nos dejamos llevar tanto por la euforia como por el pánico y leemos titulares que nos asustan y nos llevan a poder tomar una decisión precipitada, ¿no? Aquí, en este sentido, lo que pasó con DeepSeek y Nvidia, salió una noticia de que había una IA más potente, más rápida y más barata y hubo una venta masiva de Nvidia. ¿Qué nos puede llevar cuando vemos estas noticias de una empresa cayendo mucho, hablando de venta masiva en Wall Street, el índice SP500 o el índice Nasdaq está cayendo un 2%? Y podemos reaccionar y decir, oye, tengo mi patrimonio en riesgo, voy a vender. Y realmente eso podría ser una decisión muy precipitada y muy negativa a largo plazo. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque ayer Nvidia rebotó un 9% arriba respecto a la caída del día anterior, o sea, casi la mitad de la caída ya se ha recuperado. Es normal que haya caídas durante el año muy significativas en los grandes índices. De hecho, podemos ver, yo tengo aquí un gráfico delante de mí de la volatilidad del índice SP500 y te muestra desde los años 80 a la actualidad, pues todas las caídas intraaño que se ven dentro del índice, y veo caídas de un 34% abajo, un menos 20, un menos 34, un menos 49 en la crisis del 2008, un menos 34 en 2020 con la pandemia. Pero la realidad es que en 2/3 partes de todos estos años el índice acaba en positivo. En el 2020 el índice SP500 llegó a caer un 34% intraaño y luego acabó un 16% arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado con los titulares, con sobrereaccionar, porque la pérdida patrimonial que tú puedes realizar vendiendo en un momento de caída severa de un índice no la vas a recuperar si no te mantienes invertido. Y que las narrativas que rodean este tipo de eventos, y de ellas los periodistas, yo reconozco que somos muchas veces buena parte de la culpa, dibujan unos escenarios, Antón, que quieras que no, ayudan y mucho en el sentido negativo, es decir, ayudan y mucho a tomar esas decisiones precipitadas. Estoy pensando ahora mismo en una narrativa que se establece en torno al S&P 500, ¿no? al índice norteamericano, a través o a partir de lo sucedido este lunes, ¿no? Cómo precisamente la debilidad que ha mostrado Nvidia con la aparición del primer competidor, que ni siquiera lo es tal, porque al parecer el propio DeepSeek utiliza chips de Nvidia para desarrollar su sistema de inteligencia artificial, pero esa primera aparición, esa irrupción de algo no esperado, hace que Nvidia, gran valor de moda en los mercados durante los últimos años, caiga a plomo, y esto hace que mucha gente se plantee si el índice SP500, que tiene una ponderación enorme hacia Nvidia y hacia otros 6 valores, las famosas 7 magníficas, pueda hacerle o pueda ser un signo de debilidad que pueda convertir al indicador en algo no deseable para un inversor. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es una foto fija y digamos que el análisis que tenemos que hacer tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Sobre la pujanza o no de la economía norteamericana, sobre la posibilidad de las empresas norteamericanas de competir y de sobreponerse a los tropezones, sobre la capacidad de otras compañías en Estados Unidos de poder entrar, digamos, en el índice para suplantar a otra que ya haya caído. Es decir, que la economía es algo dinámico, no podemos hablar ni tomar decisiones con fotos fijas, ¿no? Exacto. Y de hecho, bueno, es que hay una lectura o un aprendizaje muy positivo de ver cómo un gigante como Nvidia cae mucho, y es los efectos de la concentración de nuestro patrimonio en un único activo.
En el caso de Nvidia dentro del S&P 500 o el Nasdaq, ha arrastrado a todo el índice a una caída pues de en torno al 2 o 3%, cuando en realidad la acción ha llegó a caer un 16%. Entonces, dentro de esa concentración que tiene el índice en Nvidia, una gran caída de la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil solo supone una caída del 2% dentro de nuestro patrimonio, ¿no? Eso es una lectura positiva de los efectos de la diversificación, y de hecho cuando tú ves en ese día negro del índice S&P 500, muchas de las acciones del S&P 500 terminaron en positivo, de hecho. Entonces, cuando diversificas dentro de un gran índice tu patrimonio, mitigas las caídas, porque una concentración de Nvidia, por muy negativo que sea el resultado en bolsa de esa empresa, ha sido mitigado por el conjunto del resto del índice, ¿no? Por otro lado, si tú concentras todo tu patrimonio dentro de Nvidia, tienes un riesgo de concentración patrimonial muy importante, que en caso de maldadas te lleva a poder perder un 16% o más. Entonces hay que aprender de esta situación en no tomar medidas precipitadas, seguir el plan a largo plazo, diversificar bien tus inversiones, leer que una empresa muy grande puede caer mucho, pero no quiere decir que el índice o la economía de un país esté mal. Saber cuál es la lectura positiva de que haya una competitividad dentro de la inteligencia artificial a un menor coste. Eso llevó a que muchas empresas americanas subieran, porque una implementación de inteligencia artificial más barata para las empresas es muy positivo, porque les ayuda a ahorrar en costes mientras desarrollan software de inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que entender antes de tomar una decisión de venta en un momento de caída masiva. Y recordar eso, que a largo plazo los índices van a ir al alza, que tú sigues recibiendo tu rentabilidad por dividendo, que se reinvierte, pues si utilizas un ETF de acumulación, se reinvierte automáticamente, y seguir un poco con el plan a largo plazo y evitar la pérdida patrimonial permanente que te supone vender en un momento de máxima caída, ¿no? Sí, nosotros aquí Con Ánimo de Lucro, y también lo hemos hecho en muchas ocasiones en Tu Dinero Nunca Duerme, Antón, yo creo que contigo también, hemos dado en este caso sí, un consejo para esos momentos de pánico. Bueno, dos. Uno de ellos lo dio Vicente Baró hace tiempo, y lo recuerda muy a menudo, del director general de FINEC, que es escribirse una carta para los malos momentos, ¿no? Con todas estas enseñanzas que estamos dando, Antón, ponerlas en una carta para que cuando te empiecen a temblar las piernas tengas un sitio al que acudir y en el que te dejaste un mensaje importante para ti mismo, ¿no? Para ti mismo en esos momentos, y recordar todas estas cosas que siempre se piensan mejor en frío y cuando las cosas van bien. Y luego otro que nos gusta mucho y que a menudo repite nuestro compañero Domingo Soriano es... si te duele mucho el corazón en ese momento, estás temblando de miedo y lo único que te va a reconfortar es pulsar el botón de venta, no lo pulses en ese momento y date 48 horas. Trata de aguantar esas 48 horas, pero probablemente pasadas esas 48 horas verás que todo, que llueve menos y que la situación es mucho más tranquila. Siempre teniendo en cuenta la situación, claro, si tú estabas invertido en Banco Popular antes de que se vendiera, pues la cosa hubiera sido distinta, pues se vendió por €1 y los inversores lo perdieron absolutamente todo. Pero cuando estás invertido tienes un buen plan, lo tienes bien diversificado a largo plazo, nada menos que en fondos índice, o en un índice tan importante y tan especial como es el S&P 500, que ha demostrado que a lo largo de la historia ha ido dando rentabilidades muy majas en periodos de entre 10, 15, 20 años. De hecho, en los últimos 15 años, si yo no recuerdo mal, la rentabilidad anualizada es como de un 15%, la del S&P 500, que es una auténtica barbaridad. Con lo cual, oye, mantente en el plan, estate tranquilo, los cisnes negros aparecen, las caídas están ahí y luego vuelven a recuperarse. Y si no, toma perspectiva. En el caso de Nvidia, si tú analizas los movimientos en la última semana, ves como se dice habitualmente, un piñazo enorme el lunes, ¿no? Con esa caída tan fuerte que sufrió, pero si amplías la gráfica a los últimos 5 años,
pues verás que la caída del lunes no es casi ni una muesca dentro de esa gran curva de subida, y quiere decir que depende de cuándo entraste en Nvidia, desde cuándo eres partícipe del S&P 500, todavía estás participando del beneficio de esa compañía. Es importante saber los fundamentales, también los principios fundamentales de inversión en bolsa variable a largo plazo y con sensatez, y no perderlos ni echarlos a la basura a la primera de cambio en cuanto aparece la primera dificultad, ¿no? Sí, exactamente. Hay que poner en perspectiva estas caídas y recordar que cuando tú diversificas e inviertes a largo plazo, estás invirtiendo en tanto las empresas ganadoras como potencialmente empresas que fallan, ¿no? Pero en su conjunto, al final te aprovechas de esa revalorización a largo plazo, esa recepción de dividendos, ¿no? Entonces, no preocuparnos si hay una caída a corto plazo de una empresa tan próspera como Nvidia, no preocuparnos si una pequeña empresa de un índice quiebra, porque habrá otra que le sustituya y que te aporte una rentabilidad a largo plazo, y habrá ganadoras. Y recordemos que las empresas con mayor peso a día de hoy en el índice S&P 500 no son las mismas que hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces, dentro de 20 o 30 años igual hay otras que han superado a las actuales y son las que te dan ese empujón de rentabilidad a largo plazo, y en su conjunto buscamos la rentabilidad promedio, ¿no? Tranquilidad y buenos alimentos, que se suele decir. Antón Diez-Tubet, muchas gracias como siempre por traernos el anticonsejo de la semana aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros, señores oyentes, nos despedimos. Hasta mañana. Les dejamos en la mejor compañía, la de Es Radio, y les esperamos aquí mañana a las 12 para analizar todos los asuntos de interés desde la esfera económica. Hasta mañana, amigos.